Buenas noches, hermanos y hermanas, y a todos aquellos que también van a poder ver este video. Le doy la bienvenida a este tiempo en donde lo empleamos para predicar la palabra del Señor. En esta noche queremos compartir un mensaje de parte de Dios para todos aquellos que tienen hambre de la bendita y santa palabra del Señor. Hermanos y amigos, quiero comenzar explicando algo muy interesante y muy importante que es necesario saber antes de pasar al pasaje bíblico que hoy vamos a considerar, que hoy vamos a estudiar y a exponer con la ayuda del Señor. Quería comentarles a aquellos que no saben y a aquellos que saben, recordarles que la Biblia nos enseña que hubo un tiempo en donde Dios habló por hombres y a estos hombres se les llamó profetas. Estos hombres eran los encargados en una época indicada por Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, ser los portavoces de Dios para con su pueblo y para las naciones de aquella época también. Explico esto porque hoy justamente nuestra lectura va a ser de uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento, que es el libro de Amós. Hoy vamos a tomar una cita bíblica del libro de Amós, un libro que está entre los libros llamados proféticos, que justamente tienen a estos hombres en una época preparada por Dios para hablar a las naciones de aquel entonces. En esta noche también quisiera explicarle un poco acerca de lo que estaba pasando en aquella época. Por eso quiero invitarlos a que imaginariamente nos traslademos en el tiempo, a aquel tiempo, al tiempo de Amós, al tiempo donde existían reyes, súbditos y donde Dios también ha estado presente a lo largo de toda la historia. Quisiera comentarle un poco el trasfondo de la época que vamos a tocar. Políticamente, en este tiempo, en esta época, el pueblo de Dios se encontraba realmente con una prosperidad muy grande. El rey que le tocaba reinar en aquel entonces había extendido el territorio, había llegado a tener tiempos de paz y el pueblo de Dios había prosperado grandemente. Pero también quisiera explicarle con respecto al trasfondo social. La prosperidad había traído por un lado cosas buenas, pero por otro lado cosas muy tristes, porque aquellos que se enriquecían se aprovechaban de los pobres de aquel entonces, vivían injustamente, vivían ostentosamente y realmente habían puesto su corazón solamente en lo material. Pero también religiosamente vamos a entrar en la historia muy oscura del pueblo de Dios, porque religiosamente el pueblo de Dios en aquel entonces se había extraviado grandemente. Había una mezcla de religión entre el paganismo y lo que Dios había mandado. No se habían terminado las ceremonias religiosas, pero Dios nos muestra en este libro que Él no estaba dispuesto a recibir ni las alabanzas ni los sacrificios, justamente porque la religión de aquel entonces, el pueblo de Dios, se había corrompido en su corazón. Luego de que expliquemos esto, quiero invitarle ahora sí a que abramos la Biblia, como hemos adelantado, en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a leer del profeta Amós. Ya hemos explicado lo que eran los profetas y también comentamos algo acerca de los libros proféticos. Si usted tiene Biblia, busque esta lectura que vamos a dar en esta noche, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 11. Entonces, leamos juntos la palabra del Señor en Amós capítulo 4,
versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Os hice estar a dientes limpios en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Es palabra de Dios. ¿Saben que aquí nosotros estamos tomando parte del mensaje que traía este profeta al pueblo de Israel en aquel entonces? Y este mensaje ya había comenzado versículos anteriores en donde Dios expone y evidencia todo el mal comportamiento, todos los pecados que su pueblo estaba cometiendo. Pero en ese pasaje nosotros llegamos hasta nuestra lectura bíblica. Hoy vamos a llamar a nuestro mensaje recordando situaciones desesperantes, porque esto es lo que hace Dios por medio de su siervo, por medio de su profeta Amós. Le recuerda al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, situaciones desesperantes vividas en algún tiempo que este pueblo no podía olvidar y que seguramente habían marcado sus vidas. Nosotros nos vamos a ir deteniendo en cada una de estas situaciones desesperantes que le tocó vivir a Israel. Entonces veamos el contenido de las situaciones. En el versículo 6 encontramos la primera situación que el pueblo de Dios tuvo que vivir. Decía el versículo: os hice estar a dientes limpios en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Mire, hermanos y aquellos que están escuchando quizás este mensaje, este versículo quiere decir que Dios en aquel entonces había permitido que el pueblo padezca hambre y haya escasez de pan. Esto pareciera, hermanos, algo contradictorio, porque la mayoría de las personas solamente creen en la parte de que Dios es amor, que es bueno, y muchas veces ignoramos realmente lo que Dios es. Pero Dios no solamente es amor, no solamente es bueno, no solamente, hermanos, es santo, sino que también es justo. Y nosotros estamos hablando de un pueblo que tenía el conocimiento de las cosas de Dios. No estamos hablando de una nación pagana de aquel entonces, sino que estamos hablando del pueblo de Dios. Dios, en la primera afirmación, dice que Él permitió que su pueblo pase hambre y tenga escasez de pan. La segunda situación que Dios permite la encontramos en los versículos 7 y 8. En esta situación, Dios también permite
que el pueblo padezca la sequía y también padezca sed de agua. Nosotros cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando en un tiempo que es totalmente diferente al de nosotros. Y en aquel entonces, hermanos o amigos, se padecía la sed. Dios dice que Él permitió que el pueblo también pase por una sequía y por una sed. Pero también en la tercera situación que Dios permitió que su pueblo pase, encontramos el daño físico y la pérdida material. El versículo 9 dice: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Vemos aquí, hermanos, que Dios también había permitido que las plagas de aquel entonces, que este viento, que era realmente un viento que lastimaba, un viento que dañaba físicamente hablando, Israel, el pueblo de Dios, lo padeciera también. Vemos también, hermanos, que Dios permitió que haya en aquel entonces mortandad y también hediondez, porque decía el versículo 10 que Dios permitió que muchos de los jóvenes de aquel entonces les llegue la muerte. Y el hedor, o sea, el olor de aquellos muertos llegaba hasta las narices de los demás israelitas, y Dios permitió también esto. Por último, dice la palabra de Dios que Dios permitió que ellos fueran trastornados a través de la destrucción del fuego. Nosotros muchas veces no comprendemos estas cosas. Recuerden que estamos hablando de un tiempo en el pasado, en la historia de Israel, y que realmente este pueblo conocía a Dios. Sin embargo, Dios había permitido que ellos pasaran todas estas cosas, estas situaciones desesperantes, porque pienso que no solamente en este tiempo, sino en aquel entonces, padecer hambre y escasez, sequía y sed, daño y pérdida material, muerte y trastorno, realmente son situaciones que traen desesperación al ser humano. Pero a pesar de que este pueblo había padecido, había sentido dolor por medio de estas situaciones permitidas por Dios, la respuesta del pueblo fue la siguiente. Dice la palabra del Señor en tres maneras diferentes. Es la respuesta que el pueblo dio a Dios. Decía en una primera parte: no os volvisteis a mí. En otro versículo dice: mas no os volvisteis a mí. Y en otro versículo dice: pero nunca os volvisteis a mí. Es impresionante pensar en todo lo que este pueblo, conociendo al único y verdadero Dios, había padecido, pero aún así nunca se volvieron a Dios. Ahora, algo importante que no podemos dejar de explicar es el propósito de Dios en las situaciones desesperantes. El propósito de Dios había permitido en aquella época, en aquel tiempo, que su pueblo padezca todas estas situaciones, porque Él deseaba y quería que su pueblo nuevamente se vuelva a Él. Por lo tanto, debemos explicar qué era volverse a Dios. Volverse a Dios significaba abandonar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, comenzar a obedecerle a Dios, vivir de acuerdo a la ley de Dios
Pero esto no era solamente un acto externo, sino que era un acto interno, bajo el convencimiento de Dios en el corazón del ser humano. Israel necesitaba volverse a Dios de todo su corazón. Tristemente y con mucho dolor, este pueblo no entendió en aquel entonces y tuvo que sufrir las consecuencias. Dios, en su gran misericordia y amor, tenía promesa para este pueblo. No todo el pueblo se perdió, sino que siempre se conservó un remanente, porque había una promesa de parte de Dios que de este pueblo iba a levantar un futuro salvador. Cuando nosotros traemos esto a nuestro tiempo, el hombre de hoy, el hombre actual de este tiempo, también necesita volverse a Dios. Muchos de nosotros, quizás tanto ustedes como yo, hemos vivido a lo largo de nuestras vidas situaciones desesperantes, situaciones que nos hacen perder la esperanza, situaciones que nos enojan, situaciones que traen malos sentimientos a nuestra vida, angustia, tristeza, enojo, amargura y cuantas cosas más. Y sabe que muchas veces la culpa de todas estas situaciones la tiene Dios. Pero en este pasaje Dios nos enseña claramente que estas situaciones no son culpa de Él, ni que de Él proceden, sino que Él las permite con el único propósito de que las personas se vuelvan a Él. Quizás en tu vida has pasado situaciones desesperantes y nunca pensaste de esta manera. ¿No habrá sido que Dios, que es fiel, que es misericordioso, permitió esa situación que ha movido tu mente, tu corazón, tus emociones, con el único propósito que lo consideres a Él de otra manera? ¿No será que Dios, a través de las situaciones que hayas vivido, te está llamando audiblemente para que te vuelvas a Él? Dios, queridos amigos y hermanos, permite situaciones adversas, permite situaciones dolorosas, permite situaciones de padecimiento, muchas veces con el propósito de que entendamos que debemos volvernos a Él. Mire, yo no sé si usted ha vivido una situación de esta, pero sí podemos hablar de una situación común, actual, que todo el mundo entero y que aún nuestro país está viviendo. Y son todos los resultados que está trayendo este nuevo virus. Pareciera tan vigente este mensaje porque nosotros podemos ver que esto está trayendo mucho trastorno a las personas, mucho daño físico y aún mucha muerte. ¿No será que Dios sigue hablando de la misma manera y ha permitido esto en el mundo entero? Algo que escuchaba que no tiene comparación a lo largo de esta historia, algo único de lo cual las personas de todo este mundo somos protagonistas. Dios no ha cambiado su mensaje. El mensaje de Dios es vigente. Dios está llamando al mundo entero. Dios está llamando a nuestro país. Dios te está llamando a ti y te está diciendo que vuelvas a Él. Hoy quizás no encuentras salida, no tienes esperanza, desconozco cuál es tu situación, pero sí puedo decirte que hay alguien que te ama incondicionalmente
y que te está esperando. Hoy nosotros en nuestro tiempo nos podemos volver a Dios solamente por medio de Jesucristo. Por eso en esta noche te invito a que te decidas por Jesucristo, a que de una vez por todas tomes una decisión determinante en tu vida, definitiva, de abrir tu corazón a Él. Tu vida puede cambiar, puedes asegurar la eternidad de tu alma si tan solo te vuelves a Él. ¿Cómo podemos volvernos en este tiempo a Dios? Simplemente reconociendo que nosotros, como aquel pueblo, también hemos pecado contra Dios, pidiéndole perdón a Dios por nuestro pecado y depositando nuestra fe en la obra de su Hijo Jesús en aquella cruz. Si es tu deseo en este tiempo volverte a Dios, te invito a que hagas conmigo la siguiente oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque después de haber visto este ejemplo de aquel pueblo, no quiero seguir este ejemplo. Es verdad, estoy viviendo situaciones desesperantes en mi vida personal, pero quiero salir de todas estas situaciones. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento por todos mis pecados. Te pido perdón y te acepto por medio de la fe en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración creyendo de todo corazón, si estás dispuesto a volverte a Dios de todo corazón, te invito a que sigas el camino del Señor. Te invito a que busques una iglesia en donde puedas comenzar a congregarte, o aún te invitamos a este lugar. Estamos en Francia 1508, entre las calles 25 de Mayo y La Sachira, esto es Talara. Si es tu deseo conocernos, luego que pase todas estas cosas, nos reunimos miércoles y sábado 19:30. Dios te bendiga, y si has hecho esta oración con fe, a partir de hoy has sido salvo. Dios te bendiga y hasta la próxima.